y montamos Enea Games. Enea Games fue un mayorista de videojuegos. Lo que pasa es que cuando montamos Enea Games ya intentamos montarlo fuera de todo el círculo que había antes de comprar y vender. O sea, nosotros no queríamos ser un mayorista que se dedicaran a comprar y vender. Y aplicando tecnología, lo que hicimos es contratamos dos programadores y desarrollamos un sistema informático que permitiera ayudar a las tiendas de electrodomésticos, que es la que nosotros conocíamos, gestionándoles el stock. De manera que este sistema informático nos permitía conocer en tiempo real qué videojuegos tenían, cuáles habían vendido y cuáles no vendían. De manera que nosotros, de forma externa, gestionábamos ese stock. Nosotros enviábamos juegos a una tienda, si esos juegos se vendían, nosotros los reponíamos, si no se vendían, los recogíamos, de manera que lo que hacíamos es que la tienda pudiera tener saneado y actualizado el stock y no entrar en pérdidas, porque el tema de los videojuegos, al final un videojuego cuando sale vale 60 euros, pero a los 3 meses lo promociona y vale 19. Con lo cual, bueno, pues las diferencias de stock producían enormes pérdidas a las tiendas. Y nosotros lo que hacíamos era gestionar eso, gestionar de forma remota. Ya te digo, era un mayorista de videojuegos, pero con todo el componente tecnológico que habíamos conseguido implementar. Y la verdad es que fue muy bien, nos fue bien, empezamos a crecer de una forma rápida, quizás hasta demasiado rápida y todo, porque el sistema estaba funcionando. Y bueno, el problema tal como funcionábamos es que para vender millones de euros de videojuegos, que es lo que llegamos a vender, necesitabas comprar millones de euros de videojuegos. Éramos una empresa recién creada, tuvimos que tirar mucho de necesidades bancarias y por ahí, y bueno, pues eso nos supuso algún tema de tensiones que fuimos solucionando ningún problema, pero a los 4 años nos sentamos a analizar. Oye, mira, ¿cuáles son los puntos buenos, cuáles son los puntos malos, los puntos fuertes y los puntos débiles? O sea, hicimos un DAFO de todo lo que teníamos y dijimos, ostras, pues estamos avanzando mucho porque la gente está valorando nuestra innovación en el sector, nuestra capacidad de programación y las herramientas que estamos haciendo, pero estamos teniendo muchísimas tensiones de liquidez porque necesitamos comprar mucho material para poder vender mucho material. Entonces decidimos, siendo que también conocía la gestión de centrales de compras, por mi experiencia anterior, y conocía el sector de la informática, dijimos, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a montar una central de compras con todo este sistema informático, vamos a coger información de todos los mayoristas para poderlo mostrar a los distribuidores, que es lo que yo hacía cuando era director de compras de informática. Yo tenía un Excel en el cual me ponía todos los precios, llamaba por teléfono, tal, y al final del día hacía las compras con este estadillo. Pues decidimos montar algo, pero para evitar la capacidad financiera, lo que hacíamos es que conseguíamos unas condiciones y el asociado compraba directamente al mayorista. O sea, nosotros no pasaba el dinero por nosotros. De esta forma teníamos una capacidad de compra muchísimo más elevada sin la necesidad de tener ese capital. Varias cosas que en esa etapa de esos primeros 4 años en Enea Games que me llaman la atención, que me parecen súper interesantes. Una, claro, tú coges... estamos hablando de la etapa de videojuegos, que igual gente que pueda ver esto, como sea muy joven, no va a conocer cómo funcionaba. Sí, estamos hablando del 2005, o sea, que estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. Claro, cuando se vendían en cajas y en CDs. Sí, exacto, eso era. Sí. Y esas cosas. Vale, claro, tú lo que hiciste es un poco transferir el problema que tenían las tiendas a ti, ¿no? La tienda necesita tener un stock actualizado y no puede... Primero ellos igual financiarse, bueno, con un stock pequeño igual no es problema, pero claro, la rotación de ese stock es un problema. Tú asumes esa rotación para ti, vale, yo te gestiono el stock y me genero un problema que es el de caja, básicamente. Tengo que comprar y vender. Claro, pero aquí pasa una cosa que creo que es muy interesante, es que al tú agrupar un montón de proveedores, o sea, en este caso de tiendas, de comercios, sí, distribuidores de consigues un volumen. Sí. ¿Ese volumen te permitía apretar también? O sea, ¿te permitía ampliar un poquito tu margen, entiendo? Nosotros los acuerdos, ya Enea Digital hizo acuerdos directamente con los fabricantes. O sea, nosotros hablábamos, es más, esa rotación de stock que estaba soportada por los fabricantes.
O sea, cuando nosotros hacíamos esa rotación o, por ejemplo, imagínate, un producto bajaba de 60 euros a 20 euros. Nosotros, como sabíamos el stock real de todas las tiendas, reportábamos ese stock al fabricante. Con lo cual al fabricante le decíamos, teníamos 200 productos, ¿vale? Pues el fabricante nos hacía la regularización y nosotros trasladábamos esa regularización a los clientes. Que esto tú lo consigues por dos factores, que me parecen especial. Uno, tecnología que te permita tener eso en tiempo real. Sobre todo. Porque si no, sí, un tiro, o sea, no puedes. Vale, una cosa es tecnología y otra cosa es volumen. Al final, tú si no tienes volumen, el fabricante no te hace ni caso. Claro. Sí. Me cojo el problema, pero también cojo el volumen y puedo hacer cosas, ¿no? Y puedo generar. ¿Entiendes? A ver, yo ya venía con el conocimiento. Yo como director de compras anteriormente ya me encargaba del tema de los videojuegos y conocía a todos los players. Y los players me conocían a mí, con lo cual fue relativamente fácil. No es lo mismo cuando compras millones por un lado y después dices, oye, voy a empezar y venderé millones, pero ya los venderé. Pero sí que conseguimos unas condiciones adecuadas que nos permitieron trabajar con soltura. Sí, que la puerta no estaba fría de inicio. No. Pero bueno, luego hay que dar la casa. Me refiero que al final, sí, te pueden escuchar, te pueden dar un voto de confianza porque ya te conocían, pero luego hay que rendir, hay que cumplir con lo que dices. Sí, lo que pasa es que tuvimos la gran suerte, como te digo, de rendir de forma rápida porque aparte fuimos a un tipo de comercios en los cuales el videojuego tenían un requerimiento constante, o sea, iba mucha gente a pedir, oye, ¿tenéis videojuegos? Pero no eran conocedores, con lo cual tenían una necesidad, les daba muchísimo miedo el tema de los videojuegos, pero bueno, nosotros fuimos capaces de aportar esa confianza y la verdad es que crecimos rápido. No, pero eso además yo creo que tiene aplicación incluso en cualquier época, me refiero. Al final, entonces, hoy en día ese mismo problema que tú has conseguido evolucionarlo, que ahora nos cuentas cómo sigue evolucionando, ¿no? El grupo, lo has conseguido evolucionar eso, pero al final es aplicable a más negocios, que al final dices, oye, busco un problema, agrupo el problema, igual mejoro la solución gracias a que al agrupar y a poder meterme en medio y meterle quizás esa capa de tecnología que es vital y que hoy en día si no tienes capa de tecnología creo que no puedes hacer casi nada, pero te permite generar un nuevo puesto intermediario que antes no existía. Pero además ese puesto que generas no es un puesto que se va a una comisión, que es a mí lo que me gusta, ¿no? No, es un intermediario que se va a una comisión y no hace nada. No te equivoques. Te estoy dando una solución al comercio. Gracias a esto los comercios pueden tener un stock más amplio y normalmente vender más porque tiene un stock más actualizado y más amplio. Y rentabilizar ese negocio, que muchas veces es... Y el fabricante, que sí, que es verdad que obviamente le presionas y asume parte de eso, pero también puede vender más. Es que al final, si tú vas al comercio y hay una variedad buena, pues igual picas más, ¿no? Sí, consigue más puntos de venta, consigue más escaparates, que es como lo llamamos nosotros. Perfecto. Llegas a ese punto. Estamos ya... ¿Cómo sigue evolucionando?